Estamos al aire. ¿O estamos en nuestro en vivo? Hola, hola, queridos hermanos y mis buenos amigos. Qué gozo volver a estar juntos a través de YouTube, ¿no? No hemos podido salir en Facebook también. Ya vamos a ver qué podemos hacer después de la reflexión de la palabra de Dios. Así es que estoy muy contenta de volver a estar con ustedes. Les doy la bienvenida a todos, cristianos, no cristianos, bienvenidos a nuestra meditación de la palabra. Es el momento, estoy un poquito tensa, la verdad, porque hemos tenido bastante tiempo, más de una hora tratando de que nuestro enlace, nuestro programa en vivo, poder salir, ¿no? Y no ha sido posible hasta ahora. Entonces, eh, tomamos la opción de salir en vivo, por lo menos por YouTube. Así es que les doy la bienvenida, queridos amigos, y ya estamos, mis buenos hermanos en la fe. La verdad que estoy un poquito, estas cositas me ponen bastante tensa. Pensábamos salir hace una hora y no pudimos, no hemos podido. ¿Estamos todo bien? ¿Está todo? Ustedes me avisan porque yo las veo moverse y me pongo, ya, me pongo muy tensa, así es que por favor, pienso que no me están escuchando, no estamos saliendo en nuestro en vivo, entonces me comunican cualquier novedad. Amiga mía, amigo mío, ¿cuántos rumores hay ahora mismo de una tercera guerra mundial? Mire todos los acontecimientos, como siempre les estoy exhortando, miremos todos los acontecimientos, las cosas que están sucediendo a nivel del mundo entero. Los rumores de una tercera guerra se hacen cada día más fuertes. Veía un poco de noticias y estaba escuchando. La ONU advertía de terribles situaciones catastróficas que se vivirán desde el año 2025, el año que estamos viviendo, hasta el 2029, decía la ONU. Había pronosticado que se venían tiempos muy difíciles por el cambio climático. Estaríamos atravesando momentos de temperaturas muy altas y bueno, que venían momentos de calamidad, de hambre, de escasez, de necesidad. Se lo viene advirtiendo mis amigos, mis amigas, mis buenos hermanos. El pecado, la violencia, toda maldad, la podredumbre, la injusticia han devastado nuestro planeta Tierra. Hay tanta maldición en esta tierra que necesitamos urgentemente volvernos a nuestro Dios, al Dios que ha creado los cielos y la tierra. Dice el Señor en su palabra: tu pecado te alcanzará. El pecado nos ha alcanzado. De verdad que Dios tenga misericordia, Dios tenga piedad de nosotros. ¿Cuántas cosas se vienen a nuestro querido planeta? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Yo creo que en medio de todas las calamidades y las cosas que se vienen, vamos a estar llorando y orando, clamando al Dios viviente que nos ayude en su inmensa bondad, en su eterna misericordia. Mire, los líderes alemanes en el pasado, como Adolfo Hitler y todo los que estaban en el gobierno de este hombre, fueron los primeros provocadores, aquellos que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Ahora son los mismos líderes, es la misma nación con nuevos líderes, los alemanes, que también están sutilmente trabajando y para llevar a las naciones a una tercera guerra mundial. Y lamentablemente los líderes actuales alemanes, en complicidad, en unidad con otros líderes, también están unidos
y hay rumores tan fuertes de que se podría dar una tercera guerra mundial. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude. Pero en medio de todo lo que vivimos, en medio de todas las cosas que están pasando, los acontecimientos que están dándose en todo el planeta Tierra, me maravillo de ver cómo la gracia de Dios se abre paso. Seguimos predicando y seguimos hablando, los atalayas, los mensajeros de Dios, seguimos pregonando que el Señor quiere derramar su gracia sobre millones de habitantes en esta tierra que la necesitan urgentemente. Necesitamos la gracia del Señor, necesitamos su gracia salvadora, esta gracia que transforma, esta gracia que renueva, esta gracia que regenera. Amiga, amigo mío, es el momento en medio de todo. Yo creo que el ser humano ni siquiera imagina los acontecimientos, las cosas que están por darse, por suceder aquí en nuestro planeta. El pecado nos ha alcanzado en medio de la violencia, en medio de la degeneración, la podredumbre, la injusticia, en medio de tanta depravación, en medio de todo, Dios nos sigue hablando y sigue llamando al ser humano a arrepentirse, porque quiere Él una vez más darnos su gracia bendita a aquellos que no son salvos. Ay, Dios mío, mis amigos, la gracia de Dios, este regalo que Dios nos ha dado. Dice en el Evangelio de Juan que la gracia vino por medio de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice, hablando de la gracia bendita, dice, porque de su plenitud, en el Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo de Dios vino a revelarnos, nos ha dado a conocer al Padre, al Dios Todopoderoso. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, hermanas? Ay, porque yo si las veo preocupadas me preocupo yo más. Dice, de la plenitud de Cristo tomamos todos gracia sobre gracia. La gracia de Dios ha sobreabundado en esta tierra. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, mis queridos amigos, han venido por medio de Jesucristo. Y solamente, como dice el libro de Romanos, capítulo 5, solamente por Jesucristo. Dice en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 2, el 1 al 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque también, dice en el versículo 2, porque por quien también, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, el Señor de gloria. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Quién nos lleva a esta gracia? ¿Quién nos entra en la gracia? Jesús de Nazaret. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Tenemos que tener fe, mis amigos. Esta es la gracia que nos alcanzó también a nosotros los que hoy predicamos la palabra. Nosotros los que hoy por la gracia, el regalo que Dios nos ha dado, somos salvos.
La gracia del Señor nos salva, la gracia de Dios nos salva, la gracia de Dios nos justifica, la gracia de Dios, la ley nos revela el pecado, pero la gracia nos lleva a que el pecado sea perdonado. Y Dios en este tiempo está llamando a todos los habitantes de la tierra, en estos tiempos tan difíciles, en medio de todo lo que se viene, en medio de todo lo que estamos a las puertas, los acontecimientos que van a suceder aquí en el planeta Tierra. Dios nos está llamando. Venid a su gracia, venid. Justificados pues por la fe, necesitamos tener fe. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes por esta gracia bendita, la gracia que totalmente regenera y transforma la vida de un hombre, de una persona. No es una religión. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Mire, y la gracia divina de Dios la vemos de una manera tan maravillosa en la vida de todos los hombres que amaron a Dios y que fueron llamados, escogidos y predestinados, como lo fue Moisés. La gracia como operó de una manera tan maravillosa. Lo vemos en el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está la gracia divina con Jacob. Jacob, un hombre embustero, pillo, vivo, sabido, como dicen. La gracia del Señor en Moisés. Un hombre que mató, un hombre criminal, un hombre que mató a un egipcio. Sin embargo, como la gracia lo regenera, lo transforma, lo cambia. Y esta misma gracia alcanzó a hombres en el Nuevo Testamento como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, a Pablo. Antes de que la gracia se derrame sobre el apóstol Pablo, mire lo que dice las Sagradas Escrituras aquí en el libro de los Hechos. Le dan muerte a un cristiano llamado Esteban. La multitud lo apedreó, pero antes de que eso suceda, dice que Esteban, de una manera tan espectacular, maravillosa, lleno de sabiduría y lleno de gracia, la gracia se derramó sobre Esteban y estaba lleno del Espíritu Santo, este discípulo del Señor. Sin embargo, al ser confrontados los religiosos, los ancianos, los fariseos, por esta palabra tan verdadera que salía de los labios de Esteban, en vez de aceptarla, toda esta palabra de vida, la rechazaron, se llenaron de ira. Y dice que ellos, al escuchar lo que Esteban hablaba, en el libro de los Hechos capítulo 7, el versículo 58 dice, 57, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Se taparon los oídos porque Esteban había dicho, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Al pronunciar estas palabras gloriosas y que realmente estaba recibiendo una visión Esteban, dice, veo los cielos abiertos, dice Esteban, ahora mismo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaba recibiendo una revelación Esteban antes de morir, estaba mirando y vio el cielo se abrió y al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús de Nazaret, que estaba sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando ellos escuchan esto que dijo Esteban, dice, ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí está el apóstol Pablo, Saulo,
Dice que lo mataron a Esteban y echándolo fuera, dice, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que escuchó lo que está escrito aquí en la palabra. ¡Qué maravilloso! Dice que una vez que apedrearon a Esteban, cogieron la ropa de Esteban y la ponen a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo no era el que también había posiblemente lanzado la piedra, pero estaba aceptando y consintiendo con mucho gozo, porque era un perseguidor también de los cristianos. Estaba con gozo, con alegría, viendo que estaban matando y apedreando a Esteban. Entonces dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor Jesús y le decía: Señor, recibe mi espíritu. Los soldados de Cristo mueren de pie como buenos guerreros. Pero escuchen, luego el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte. El Señor Jesucristo le cambiaría hasta el nombre. Así es cuando Jesús llega, cuando la gracia nos alcanza, hasta el nombre nos cambia el Señor, nos cambia, nos muda todo. Esta gracia la necesita el mundo entero. Es la gracia de Dios lo que necesitan los líderes en Alemania. Es la gracia de Dios lo que necesitan Es la gracia de Dios lo que necesitan los líderes en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en Asia, en África. Necesitamos la gracia divina. El hombre se apoya en el hombre y en cualquier momento el hombre traiciona, el hombre abandona, el hombre olvida. Pero el Dios Todopoderoso nunca, mi amigo, Él está extendiendo su gracia antes de que vengan acontecimientos catastróficos, antes de que los juicios de Dios se derramen en esta tierra, porque los acontecimientos, todo lo catastrófico que se puede y que se va a venir a la tierra, según lo que aún ya lo están pronosticando, ya lo habla la ONU, ya hablan todas estas instituciones, que se vienen momentos tan críticos y difíciles para los habitantes de la tierra. El ser humano hace oído sordo, no quieren entender, no quieren oír. Están entretenidos en las cosas que el mundo les ofrece. Están entretenidos haciendo la voluntad de la carne. No quieren oír. Están llenos de odio. Y lo único que buscan es que sus ambiciones y sus deseos, sus pasiones se ejecuten en esta tierra, se hagan. Dios Todopoderoso, Dios haga entrar en cordura a los líderes en Alemania. El primer ministro de Alemania, el que salió, creo era un poco mejor. El de ahora es más guerrerista, de mayor guerra y en su corazón, mayor violencia. ¿Cómo está luchando para que se dé una tercera guerra mundial? Que Dios tenga misericordia. Creo que no hemos entendido la devastación. Creo que no hemos analizado las cosas que se vienen si eso ocurre, Dios mío. Tenemos que buscar la gracia de Dios antes de que este hombre, Saulo, sea cubierto con la gracia divina. Antes de que él se arrepienta y acepte la gracia de Dios. Era un perseguidor, era casi como un criminal también, porque consentía, apoyaba, aplaudía la muerte de personas que no hacían ningún daño, como los cristianos. Fue un perseguidor. Mire lo que dice: y Saulo consentía en su muerte, aceptaba, le encantaba, aplaudía la muerte de un santo. Llegó un momento en que dice que toda la multitud vio a Esteban, que era como un ángel, miró su rostro y vieron como un ángel. Nada los detuvo en su odio, en su ira, y nada detiene a estos líderes europeos y a los líderes que están a nivel del mundo entero. Nadie busca la paz.
Se lo dijimos en el anterior mensaje, lo volvemos a decir, la paz está en los labios de ellos, pero en sus corazones no quieren paz. Se parecen a Saulo antes de ser el apóstol del Señor. Había violencia en el corazón de este hombre, había odio. Y él pensaba que con esta violencia que desataba contra la iglesia de Cristo, con este odio servía a Dios, agradaba a Dios. Dice, él consentía en la muerte de los cristianos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia allá en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Samaria, de Judea, menos los apóstoles del Señor. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Había muerto un justo. Se derramaba la sangre de uno de los de Jesús de Nazaret, de uno de sus discípulos, pero era semilla, porque los que están en Cristo no mueren, viven para siempre, y con esta muerte se convertirían miles y millones. Y uno que se convertiría sería este perseguidor de la iglesia. Escuche. Y Saulo, lo que continúa diciendo en Hechos capítulo 8, dice en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa los arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. Este hombre era un verdadero hombre lleno de furia, de odio, de rabia. Y toda esta furia la descargaba contra la iglesia de Jesucristo. Saulo dice, asolaba la iglesia. De perseguidor, ahora este hombre en la gracia de Cristo va a ser perseguido. Entraba casa por casa y los arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¡Qué persecución! Y se vienen tiempos también donde el verdadero cristiano será más perseguido. Siempre nos han criticado, nos han perseguido, porque nosotros no hacemos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No hacemos como el mundo hace, nos critican, nos marginan, nos señalan, murmuran contra nosotros, nos desprecian, pero nos alegramos y nos regocijamos porque estamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo. Si a Él lo rechazaron, si su palabra no la recibieron, tampoco nos recibirán a nosotros. Yo alabo a Dios y engrandezco su nombre, porque me ha hecho parte de esta gracia bendita. Y aquí está este hombre, un perseguidor. Ay, pero se va a encontrar frente a frente con aquel que él persigue. Él piensa que obligándolos a blasfemar a los discípulos o a los siervos de Jesucristo, arrastrándolos, entraba casa por casa, los arrastraba, los encadenaba, los perseguía, los llevaba a la cárcel. Él pensaba, rendía culto. Estaba cansado y hostigado y no quería siquiera oír que se predique el nombre de Jesucristo. Es que no lo va a oír. Solamente Pablo va a vivir y va a entregar la vida por el nombre que un día tanto persiguió. Solo Dios puede escribir estas historias tan maravillosas. Solo Dios puede hacer que el hombre viva estas cosas tan preciosas. Y escuche. En el capítulo 9, voy al capítulo 9 del mismo libro de los Hechos, porque esta es la gracia que Dios quiere derramar en usted, amigo, amiga, en aquellos que están en autoridad como presidentes, ministros, primeros ministros, emperadores. ¿Qué más? Hay mandatarios, ministros, tenemos reyes, emperadores. Hay también gente que está en autoridad como jueces, fiscales. Toda clase de gobernantes necesitan la gracia de Dios.
Usted no puede gobernar con justicia una nación. Usted no puede hacer justicia a aquel que le demande hacer justicia como juez, como fiscal, si usted no tiene la gracia de Dios. Eso sabía un día un rey llamado Josafat, le advirtió a todos aquellos que él los puso como jueces, dice las Sagradas Escrituras. Miren bien cómo van a juzgar, porque ustedes están puestos en lugar de Dios aquí en la tierra. Ustedes van a juzgar por él, aquel que viene a pedir justicia. Y en Dios no hay admisión de cohecho. Dios no acepta. Tampoco Dios hace acepción de personas. Ustedes tienen que ver bien cómo van a juzgar. Cuánto necesitan la gracia, Dios mío, aquellos que están en autoridad. Necesitamos la gracia del Señor. Y escuchen el capítulo 9, el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenaza, escuche, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué respiraba Saulo? Amenaza. El Dios del cielo respiraba paciencia, porque lo iba a convertir. ¿Y qué más respiraba Saulo? Y muerte. El Dios omnipotente respiraba vida para ese hombre, porque lo transformaría. Es lo mismo que Dios quiere hacer con usted, amigo que me escucha, amiga. Es lo mismo. Dios quiere derramar su gracia sobre usted que está en un liderazgo. ¿No ha entendido que es Dios el que pone y quita las autoridades? ¿No comprende usted que va a rendirle cuentas al Dios del universo por esa autoridad, ese poder que Dios le dio aquí en la tierra? Usted sabe lo que el mundo y la gente rica y poderosa quiere hacer. Quieren escapar de las cosas que se vienen aquí a la tierra. Quieren escapar del justo juicio de Dios, porque Dios va a juzgar toda clase de pecados si el ser humano no se arrepiente y no acepta la gracia salvadora de Dios. Dios va a juzgar. Es por eso que Dios nos está llamando ahora a predicar, a hablar de su gracia bendita, porque Dios no quiere que perezcas, amiga, amigo mío. Líder, tú que estás en autoridad, Dios no quiere la guerra. Dios no quiere que nos quitemos la vida. Dios quiere darte vida, y la gracia de Dios te transformará, y de tu corazón va a desarraigar el odio. Destruirá todo tu orgullo y tus ambiciones. La gracia divina. Serás un nuevo hombre, un instrumento en las manos de Dios. Ahora, con todo el odio, las ambiciones, con todo lo que hay momentos que están visibles en los líderes actuales, la codicia, la avaricia, el amor por el dinero. Mire al presidente norteamericano, ve dinero. Estuvo en Medio Oriente y él estaba en su mundo. Eso le gusta, oro, palacios. Y no han entendido que todo lo que hay en esta tierra se acabará, se terminará. Que aquellos que hacen su tesoro para esta tierra será momentáneo, se terminará, se desvanecerá en cualquier momento. Por eso Jesús de Nazaret nos exhortaba y nos exhorta: haceos vuestros tesoros para el cielo. Ahí no hay polilla, no hay ladrón que mine, que robe. Porque entiendan que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Estamos ya levantándonos. Yo empecé muy baja, porque de verdad es fuerte no poder salir. Una cosa, otra se nos presenta, y el enemigo trata de obstaculizarnos, pero poderoso es nuestro Dios. De una o de otra manera siempre estamos tratando, y ya no son los equipos, ya no es nada, es la mano del enemigo que lucha porque no prediquemos la verdad. Y todas estas cosas, haber estado casi hora y media esperando, hora de Ecuador, 6:30, 7 de la noche, estaba aquí yo ya, y no pudimos. Escuche,
Este hombre, dice, respira amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Viene a los sacerdotes, fue a buscar a los sacerdotes y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Aquí está el hombre bravo, aquí está el hombre iracundo, aquí está el hombre que busca más poder, quería más poder para perseguir a los cristianos. Él no alcanzaba a ver ni a entender que la gracia que estaba en los cristianos, en los discípulos del Señor, era la gracia que lo alcanzaría también a él. Lo entendería después. Primero un perseguidor, primero toda su ira descargada contra una iglesia, el cuerpo de Cristo, que no le hacía ningún daño. El odio, el horror para él era que se predique a Jesús de Nazaret. Pero mire lo que hace la gracia. Observe que solo Dios puede hacer esto en su infinito poder y en su infinita sabiduría. Solo Dios respira aires de amenaza, va a buscar más poder para encadenarlos. Mientras Pablo respiraba y buscaba cadenas para encadenar a los cristianos, Dios le iba a romper todas las cadenas a Pablo. Él respiraba muerte. El Dios del cielo sabía que en su gracia le daría vida y vida eterna. Él detestaba y odiaba el nombre de Jesús. El Dios del cielo en su gracia lo llevaría a adorar y a entregar su vida por el nombre de Jesús. Persiguió, ahora va a ser perseguido. Y escuche, se fue a buscar más poder para perseguirlo. Estamos hablando de esta gracia porque es la gracia que el mundo necesita. El mundo entero lo necesita. El presidente de esta nación, aquí donde vivo, necesita la gracia de Dios para que deje de ser insensible, cochino, malo, se convierta al Dios todopoderoso, que entienda que ni todo el dinero que pueda tener en esta tierra salvará su alma. Dios la juzgará y Dios lo juzgará si no se arrepiente. Es terrible los tiempos que vivimos. Ver los asambleístas aquí en este país, cómo se venden por dinero y al poder actual. Aquel que está en el poder actual es horrible, es horroroso. Formaban parte de un partido y sabe que lucha Satanás y todos los odiadores de mi país por destruir un partido político llamado el RC o el correísmo. Luchan, pero hagan lo que hagan, las obras que se hicieron en el gobierno de ese hombre llamado Correa, nunca la olvidaremos, jamás. Aquellos que lo vimos, lo vivimos, lo tocamos, lo palpamos, no lo olvidaremos. Olvidarán los malagradecidos, los hijos del diablo, que se han dejado influenciar por el odio y por la venganza. Pero aquellos que nos influencia el Espíritu del Dios vivo, no hay cabida para el odio. Solo la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad es una. Ese hombre sirvió en esta nación, sirvió al país, con errores, con equívocos, como todos, como usted, como yo, usted que lo odia tanto, porque esto hizo mal, aquello hizo mal, lo de allá también hizo mal, y usted cuántas cosas malas ha hecho. Deje de odiar, entienda que el odio lo consume a usted, y ese odio quedará derramado sobre sus hijos y sobre todas sus generaciones. Así como usted, como padre o madre, ha odiado, sus hijos odiarán un día. Y cuidado, lo empiecen odiando a usted mismo por haber dejado esa herencia maldita en vez de dejar una herencia bendita. El Señor Jesucristo, y mire, todos estos odiadores son religiosos. Si usted hace una encuesta y dice, ¿qué religión? Católico, todos son religiosos. Pero ¿acaso el Señor Jesucristo no nos llama a perdonar? ¿Acaso el Señor Jesucristo no nos llama? Si tú quieres que mi Padre perdone tus pecados, empieza
aquellos que te han ofendido. Hay que, en vez de odiar, hay que amar. Jesús no dijo odiaos los unos a los otros. Somos todos habitantes de esta tierra. Unos estarán en un país, en una nación, en otra, un idioma, otra costumbres, no sé, pero todos somos lo mismo, hombres y mujeres, almas vivientes. Si queremos verdaderamente entrar en esta gracia, tenemos que aprender a perdonar. ¿Ah? El Señor dijo, amaos los unos a los otros. Tienen que amarse. Ejemplo yo les doy del amor. Entrego mi vida por ustedes. ¿Quién eres tú para odiar? Esta nación se está destruyendo cada día más porque hemos dado cabida al odio, a la venganza. Y en el odio, en la ira, en la venganza no opera la justicia de Dios. Tenemos que aprender a amar, a perdonar. Eso es lo que no sabe el ecuatoriano. Es odiador, es vengativo. ¿De qué te sirve? El odio te destruye a ti. Estás destruyendo tu tierra, tu patria. Es el lugar donde han nacido tus hijos, donde crecerán tus nietos. En vez de mirar cómo se destruye la nación, debes de llorar, invocar a Dios, buscar la gracia divina para que Dios levante líderes que amen esta tierra y comiencen a edificarla. Un día Jerusalén fue tomada y fueron llevados cautivos los habitantes. Hombres de Dios que estaban cautivos en Babilonia, en otros pueblos, estaban llorando porque sabían que Jerusalén había sido devastada, estaba destruida, las puertas de Jerusalén quemadas, todo estaba derribado, el muro, toda la casa, el lugar de Dios donde era adorado, estaba todo destruido. Y los utensilios para adorar y para hacer todo lo que Dios había demandado, hacer los rituales, todo había sido llevado en esa cautividad. Pero hubieron hombres que se pararon en la brecha como Nehemías. Dice la palabra de Dios, cuando escuché cómo estaba Jerusalén en ruinas, lloré, me vestí de cilicio, ayuné y clamé al Dios de los cielos. En vez de llenarte de odio, es la hora de que ayunes, de que ores, te vistas de dolor, de luto, de cilicio, porque la patria cada día más se destruye y se despedaza. Nos da dolor ver la injusticia, nos da tristeza ver cómo asambleístas que llegaron por un partido político hoy son podridos y perversos y se venden a otros partidos. Esa es la clase de gente de este tiempo. ¿Cómo no creer que Dios pronto hará justicia? Pronto, porque la justicia es lo único que engrandece una nación, pero la injusticia avergüenza a las naciones. Necesitamos justicia. Yo vivo aquí y vivo desolada, habiendo tanta inmundicia. Hay momentos que le he llorado a Dios y le digo, no quisiera poner un pie allá afuera, de ver tanta violencia, tanta maldad, tantos vacuneros, secuestro y tantas cosas que se escuchan. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, yo nunca viviré algo semejante, porque el ángel de Dios estará conmigo y Dios me cuidará y Dios me defenderá y nunca permitirá que el diablo ponga una mano encima mío. Nada me pasará. Pero tengo mi pueblo que está ciego, que no acepta esta gracia, que escucharon la palabra de Dios pero no obedecieron. Y cuando hemos escuchado, ya nosotros somos entonces como los fariseos, cuando Jesucristo les dijo, por cuanto ustedes dicen, vemos el pecado de ustedes, permanecen ustedes. Antes erais ciegos, pero ahora ustedes dicen, vemos. Este pueblo escuchó,
este pueblo vio la gloria de Dios. Cuando yo llego, más de 28 años atrás, había un despertar y un avivamiento. A Dios le plació en tierras paganas, en tierras llenas de idolatría, de religiones muertas, en tierras llenas de inmundicia y de pecado, de brujos y de hechiceros. A Dios le plació enviar su gracia y provocar avivamientos para que despertemos y dejemos de ser idólatras, brujos, hechiceros, adúlteros, fornicarios, ávaros, mentirosos, y nos convirtamos al Dios vivo. Ahí salgo yo también. Necesitan esta gracia los líderes, porque esta es la gracia que regenera por completo al hombre. Mira este hombre lleno de ira, buscando cadenas y más poder para encadenarlos, amarrarlos y arrastrarlos a la cárcel. Ahora él sería encadenado al evangelio de la eterna salvación. Y lo que tanto él prohibía que no se hable de Cristo, le faltaría vida para proclamar a aquel que un día lo persiguió tanto. Esa es su gracia. Su gracia redentora, su gracia que contriñe mi alma. Y es la gracia que te quiere alcanzar a ti. Si estás en un liderazgo, mejor todavía, porque entonces serás justo. Entonces la avaricia, la codicia, las vanidades de esta vida no te van a arrastrar, no te destruirán, porque Dios estará contigo y Dios te llevará a ser un gran líder. Busquemos refugiarnos en la gracia de Dios. Y escucha, mientras él fue a buscar más poder y ver cómo los perseguía y los arrastraba a la cárcel y los golpeaba, Saulo los golpeaba al extremo de obligarlos a blasfemar. Él mismo lo declara. Ya lo vamos a leer. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Iba por el camino. Estaba cerca de Damasco, al lugar donde iba a perseguir a todos los cristianos. De repente le rodeó un resplandor de luz. No era el sol. No, era algo superior a la luz del sol. Dice: le rodeó un resplandor de luz del cielo. Era una luz divina que venía directamente del cielo a la vida de este hombre. Es que estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, no podía ver Pablo como tenía que ver. Necesitaba esta luz para ser iluminado. Es la luz que el mundo necesita. Esta es la luz de Jesús que necesitan los primeros ministros. Esta es la luz que necesitan los reyes, los presidentes, los mandatarios. Es la luz de Jesús que alumbra a todo hombre, la que necesitan. Dice: le rodeó repentinamente un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: esta luz infinitamente poderosa lo derriba a este hombre Saulo de Tarso. Lo derriba y cae a tierra. Y la voz escuchó desde la luz una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú no me conoces, Saulo, pero yo te conozco desde antes que nacieras y sé que te llamas Saulo. Tú me persigues a mí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué delito, qué he cometido para que tú persigas mi nombre y persigas a los míos?
estaba ciego. Saulo estaba ciego y necesitaba la iluminación. Y esa luz solo la da el Espíritu del Dios viviente. El Espíritu de Jesucristo es el único que nos puede iluminar. Mire cómo están estos líderes en Europa, como el líder de Francia, de Inglaterra, el líder de Alemania, el líder de todos están ciegos. En vez de ser influenciados por el Dios viviente, el mismo Satanás los está influenciando. Y lo único que buscan es guerra. Porque no solo es el líder de Alemania, está alineado con otros y buscan la guerra. Queremos la paz, somos gente de paz, porque nosotros tenemos al Señor de la paz, al único que dijo en el mundo ustedes tendrán aflicción, confíen, yo he vencido al mundo, porque mi paz yo les dejo y mi paz yo les doy. No quiero que se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesucristo, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararles un lugar a ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Sabes cuándo va a cambiar esto? Nunca, amigo. Aquí el ser humano te abandonará. Mire los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cómo se juran? ¿Cuánto tardan en hacer una boda, en llevar a cabo una boda? Y luego van con caras de hipócritas a jurarse amor eterno. Y hacen juramentos tras juramentos. No pasa mucho tiempo y ahora están buscando el divorcio. Y en los tribunales el divorcio es más rápido de lo que usted se imagina. 1 hora, 2 horas tardaron tanto para hacer la boda. En pocos minutos o horas está divorciado. El Dios del cielo dice: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero aquí los jueces rápidos: ya usted está divorciado. Vaya, siga y haga con su vida lo que bien le plazca. ¿Cuántos hombres destruyeron sus hogares por infieles, por traicioneros, por engañadores, por ser defraudadores? ¿Cuántos hombres entraron en negocios ilícitos y destruyeron su familia? Dejaron hijos atrapados en maldiciones que por generaciones estará esa maldición. Hombres que se dedicaron a a lavado de dinero, a blanquear dinero, tantas cosas, por ambiciones, por avaricia. Dios tenga misericordia de toda esta gente. Dios tenga compasión y nos enseñe, como dice su palabra, a estar contentos. Dice Pablo: estaré siempre feliz, contento, gozoso, tenga mucho o tenga poco. Sé vivir en contentamiento. Alabanzas a nuestro Dios, que tiene misericordia de nosotros, que nos ama con profundo amor. Y mire, yo me pregunto, Dios mío, ¿cómo fue este momento en la vida de este hombre? Era muy bravo, él era muy poderoso, tenía poder, pero fue a buscar aún más poder todavía, para no solo golpearlos y obligarlos a blasfemar a los cristianos el nombre de Cristo, sino también arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. Él fue a buscar más poderes, pero buscaba en la cueva de Satanás poder. Ahora le va a dar poder a aquel a quien él tanto persiguió, a Jesús de Nazaret. Le va a dar un poder no para destruir, no para encadenar, no para matar, no para consentir la muerte de nadie. Le va a dar poder para traer vida, para gritar al mundo la gracia de Dios, para la salvación de las almas. Le va a dar poder: yo te he puesto para que vayas como testigo mío a los gentiles y les prediques las buenas nuevas, les prediques la gracia que ahora te va a alcanzar o te alcanza a ti. Nadie puede tener un testimonio más poderoso que aquel que primero lo vivió. Entonces podemos testificar con tanto poder
sobre esta gracia que me alcanzó también a mí. Mire, si este hombre no era convertido, no hubiésemos perdido casi más, creo yo, un poco más del medio del Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento es escrito por este hombre llamado Saulo. Qué maravilloso. Nosotros no hubiésemos tenido creo que son 14 las epístolas maravillosas de este hombre. La iglesia no hubiese sido tan bendecida y tan edificada con las cartas que él dejó escritas, que el Señor Jesucristo le dio. Fue un instrumento para llevar la gracia divina y ser testigo de Jesucristo a los gentiles, también a los judíos, y era celoso por los de su raza. Era muy celoso. Fue un hombre fiel. Dios sabía algo, que era firme en sus convicciones, y que esa firmeza, eso férreo en él, tan fuerte en él, sería maravilloso ahora en el cristianismo. Necesitaba la gracia, y la gracia lo iba a alcanzar. Esta gracia se extiende hoy para tu vida. Tal vez tú también has perseguido. ¿Cuántos de nosotros hemos sido también de alguna manera asesinos espiritualmente? Hemos blasfemado, hemos hecho tantas cosas horribles. ¿Cuánto hemos rechazado al Señor Jesucristo? ¿Cuánto conocemos la verdad y hemos pisoteado sus maravillosas enseñanzas? Todos hemos sido y somos tan pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Usted lo necesita, amigo, amiga mía. Lo necesitamos. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos, es ahora el tiempo. Es ahora el tiempo. Y mire, cuando el Señor Jesucristo se revela a este hombre, no le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos, a Esteban? ¿Por qué consentiste en la... No, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te sarcoses contra el aguijón. Escuchó, cayó a tierra, oyó la voz del Señor Jesucristo, que le dice, lo llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre, que iba tan iracundo, tan bravo y con poder a perseguir a los cristianos, ahora solo atina a decir: ¿quién eres, Señor? Entonces Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Temblando, escuche lo que continúa diciendo. Entonces Pablo, o Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Mire, cuando yo leo estos pasajes, he llorado tantas veces y le he preguntado al Señor: ¿cómo fue este momento en la vida de este hombre? ¿Cómo fue, Padre? ¿Cómo fue? Él era tan perseguidor, tan violento, tan seguro de sí mismo, tan iracundo. Era inteligente, un hombre preparado, estudiado a los pies de un sabio, orgulloso de ser un judío fariseo. Pero, y cuando vemos, dice, él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí, la voluntad de este hombre bravo está siendo rendida a los pies del único que tiene un reino inmutable. Ahora, toda la ira, todo el coraje, toda la persecución, todo lo que hizo, está temblando, dice su palabra, temeroso,
Un temor se ha apoderado de este hombre. ¿Dónde quedó el hombre fuerte? Se da cuenta que a veces usted ve, y aquí se ve a los líderes que se presentan muy fuertes, así muy fuertes, especialmente cuando usted mira Estados Unidos, ve a los mandatarios y con la nariz y todo, y se creen muy fuertes y muy poderosos, por no decir todopoderosos. Pero Dios mío, basta un pequeño viento del Señor y son convertidos en nada. Otro hombre de mucha guerra era el anterior mandatario antes de que esté que está en los Estados Unidos. ¿Cómo ese hombre apoyaba a Ucrania para que la guerra más guerra más? Dieron tanta ayuda económica, no por gusto, no por gusto. Sabía que luego lo demandarían y con intereses altos. Ellos no hacen nada por gusto. Pero sabe, qué triste es escuchar que ahora un cáncer le aqueja. No escapamos. Y eso es aquí en la tierra. Espere que se viene el juicio. Porque no es solo si tú tienes una enfermedad, de aquí pagaste. No, mis amigos. El juicio de Dios es totalmente, aquí se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Qué pena, Dios mío. ¿Ah? Su hijo fue involucrado en muchos actos de corrupción. Él vino y lo limpió por completo cuando era primer mandatario. Lo exoneró, todo limpio. Ve ahora, un cáncer le aqueja. Y solo Dios sabe lo que va a padecer con ese cáncer, porque la vida y la muerte están en el poder de la mano de Dios. Solo Dios sabe. Nada vivimos por gusto. Siempre todo tiene una raíz. Tenemos que analizar, tenemos que ser humildes, postrarnos ante Dios y aún preguntarle, yo pude haber olvidado algo malo en mí. Recuérdamelo, Señor, para poder arrepentirme, para pedirte, perdóname, por favor. Hay cosas que quizás yo las he olvidado, pero en tu libro están escritas. ¿Cómo me arrepiento si las he olvidado? Trae a memoria ese pasado malo, esa acción perversa, esa actitud incorrecta que tuve un día. Trae a memoria, Señor, porque me quiero arrepentir. Es la hora, es el momento, antes de que venga lo que ya se aproxima. Por favor, no rechace la gracia de Dios. Usted se va a arrepentir, amiga. Usted se arrepentirá, amigo. Usted se va a arrepentir. Usted se arrepentirá. Alguien escribía un día y me decía, sé que son pocos. Me daba palabras de aliento, ¿no? Pocos los que miran tus mensajes o tu programa. Pero no importa. Yo no vine a las redes con esa mentalidad, tengo que ser famosa, no, yo vine para evangelizar. Escuchen muchos, gloria a Dios, porque ese es el deseo de mi corazón. Escuchen pocos, gloria a Dios. Lo importante es que escuchen. Si son muchos, mejor todavía. Pero eso no depende de mí, depende solo de Dios. Porque Dios es el único ser que sabe a quién ilumina. Quien realmente quiere y anhela una luz, un cambio de vida, una regeneración. Quien desea un basta. Ya no quiero ir por este camino que solo me ha dejado dolor y que cada día me siento más vacía todavía. Solo Dios. Entonces el Señor va a hacer que tropiecen con nuestro programa para vida. O tal vez ya no estamos un día aquí, no, somos arrebatados o partimos. ¿Y qué sabemos lo que Dios puede hacer? Despertar. Basta predicar la sana doctrina y que el Espíritu de Dios sea el que nos use en esta tierra para engrandecer y glorificar a aquel que Pablo o Saulo perseguía. Nosotros no lo hemos perseguido. Un día su gracia vino sobre nosotros y esta luz brillante que iluminó a Pablo
nos iluminó también a nosotros. Por la gracia del Cordero caímos rendidos a sus pies. Y le agradezco a Dios, le agradezco. Tuve luchas. Cuando me invitaban, señora, quiero llevarla a mi congregación. Yo le luché sin entender que no era yo, sino las potestades de las tinieblas que estaban en mí. Le había pertenecido al reino de las tinieblas, a Satanás, con mis pecados, con mis mentiras, con mis fornicaciones, le había pertenecido al diablo. Ahora la gracia estaba tocando a las puertas de mi corazón, y la salvación Dios me la quería regalar, me la quería dar. Y yo peleé, luché. No me gustan esa gente, no me gustan esos evangélicas, esas mujeres son terribles. No me gustaban. Yo no vendría a esta gracia porque me gusten o no las mujeres evangélicas. No me gustaba su forma de vestir, no me gustaba nada de ellas. Pero Dios tuvo misericordia, así como tuvo piedad y misericordia de Saulo, la tendría conmigo y la quiere tener hoy contigo, amigo, amiga mía. El Señor quiere derramar la gracia que nos alcanzó a nosotros también sobre tu vida. Temblando, temeroso. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, de nada le servía la educación que tenía, que era tan alta. De nada le servía todos los poderes que le habían dado. De nada le servía ser un fariseo estudiado a los pies de un sabio llamado Gamaliel. De nada le servía eso que él se sentía poderoso. De nada le servía su ira, su odio hacia el nombre de Jesús, porque en este momento, en este pasaje, él está temblando y lleno de temor. Entendió y está recién entendiendo que aquel a quien él perseguía, que pensaba él que estaba muerto y que ya se había terminado, estaba más vivo. Era el autor de la vida y aquel que le quería dar vida también a él. Aquel que tanto él había perseguido era la luz que él tanto necesitaba. Ahora lo está viendo. Yo, ¿sabe? Me pregunto cómo fue este momento en la vida de este hombre. ¿Cómo fue este instante, ese encuentro, ese cara a cara con Jesús de Nazaret? Me pregunto y me pregunto y me he preguntado 29 años casi. Lo entenderé y lo sabré cuando vaya al cielo. Ahí Dios nos revelará todas las cosas, dice su palabra, que ahora vemos en parte, pero luego entenderemos y conoceremos todo como fuimos conocidos. Llegará ese día. Llegará ese día. Llegará ese día en que entenderé cómo fue este momento, Dios mío. Un hombre que era tan conocido. Porque este hombre era tan conocido. Mire lo que continúa diciendo. El Señor Jesucristo le dijo: levántate, ahora las órdenes te las doy yo a ti. Ya no te la va a dar el sacerdote, el sumo sacerdote, el fariseo, el jefe de fariseos. Ahora las órdenes las doy yo. Levántate, ponte de pie. No eres muy bravo, no eres tú poderoso, no te sentías. Levántate. Ahora tiene que el Señor decirle: levántate. ¿Sabe por qué? Porque este hombre Saulo ni siquiera se podía poner sobre sus pies. Levántate, le dice, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra a la ciudad, se te va a decir ahí en la ciudad lo que debes hacer. Los hombres estaban atónitos, los que iban con Saulo. A nadie veían. Oían la voz, pero no veían a nadie. Es que la luz era solo para Saulo. Posiblemente después el mismo Saulo sería usado para llevarlos, iluminarlos, aquellos que van acompañándolo ahora en bravata,
en persecución hacia el pueblo de Cristo. Y escuche, entonces Saulo se levantó de la tierra o de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ahora ni siquiera puede ver con los ojos físicos. El Señor lo ha cegado físicamente. El Señor tuvo que decirle, levántate. Después que Jesús le dice, levántate, es como el hombre tiene que estar ante Jesucristo de rodillas, caído en tierra. Todos, mandatarios americanos, europeos, asiáticos, de Medio Oriente, reyes, emperadores, todos debemos de estar de rodillas ante el Hijo de Dios. Y escuchó, levántate. Allá entra a la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Saulo se levantó de tierra, abrió los ojos, a nadie veía. Tuvieron que llevarle por la mano, lo tomaron y le metieron en Damasco, en la ciudad. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días estuvo ahí en Damasco, no comió, no bebió, estuvo ciego. 3 días estuvo Jesús de Nazaret en el sepulcro. Jesús de Nazaret estaba peleando por toda la humanidad. El tiempo iba a ser dividido en un antes y un después, y solo el Hijo de Dios, solo Jesucristo lo podía hacer. 3 días y 3 noches allá en el sepulcro, bajó a las profundidades de la tierra. Este hombre ahora, este hombre está ciego, es llevado 3 días y 3 noches, no comió y no bebió, dice la palabra del Señor. Había entonces un discípulo llamado Ananías, y el Señor dice que le mostró a Pablo en visión a este hombre, y el Señor Jesús lo llama Ananías, y él le respondió y le dijo, heme aquí. Y el Señor Jesús le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Escuchó mi amigo, mi amiga. El Señor le dice ahora a uno de sus discípulos llamado Ananías, levántate, vete a la calle que se llama derecha, busca en casa de un hombre llamado Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Sabe qué estaba haciendo estos 3 días? Que no comió, que no bebió, que no vio nada, no vio el amanecer, el anochecer, no vio nada este hombre. ¿Sabe qué hacía? Saulo oraba, oraba y oraba. ¿Sabe lo que yo me pregunto, querido amigo, amiga? Que estos 3 días el apóstol estuvo, ¿cómo sería su pasado? ¿Cómo estaría iba y venía recordando las persecuciones, los asesinatos que él consentía, arrastrarlos, encadenarlos, llevarlos a blasfemar al pueblo del Señor? ¿Cómo sería este momento en el corazón de este hombre? ¿Cómo sería este instante, estos 3 días? ¡Qué dolor! ¡Qué pesar! Ahora él puede darse cuenta que aquel a quien él perseguía era la vida, estaba vivo, era el autor de la vida, aquel que le habían dicho a él que ese Jesús había muerto y que ya estaba enterrado, sepultado. Ahora él descubre que vive para siempre. ¿Cómo recordaría él esos instantes donde él los persiguió a los discípulos de Jesús, donde él los obligó a blasfemar,
donde él los encadenó y los arrastraba, dice, y los llevaba a la cárcel. Qué pesar, qué dolor habría en el corazón de este hombre. Asimismo, cuando la gracia te alcanza, amiga, amigo mío, hay dolor y hay pesar por los pecados que un día cometiste, por todas las cosas que hiciste, por todas las maldades, por todas las traiciones que hiciste tú, amigo, amiga, por todo lo malo que hiciste. Hay dolor, hay pesar en el corazón. Dice, levántate, porque él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Él ha visto en visión a un varón. ¿Qué hace el Señor Jesucristo en medio de las tinieblas en las que estaba Saulo? En medio del dolor, en medio del quebrantamiento, este es un hombre quebrantado por el poder de Dios. ¿Y cuánto necesita Dios quebrantar a todos estos líderes altaneros, arrogantes, orgullosos, altivos, vanidosos, egocéntricos? ¿Cuánto necesita el Señor quebrantarlos? Y no lo hace porque ninguno de ellos quiere saber nada de la gracia divina. Porque si ellos buscasen la gracia, terminarían totalmente quebrantados y sus vidas rendidas como estaba este hombre, tirado en tierra, postrado a los pies de Jesús. Dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ha visto a un hombre llamado Ananías que va y le pone las manos en la vista y la recobra. Esa es la visión que el Señor Jesucristo, en medio de las tinieblas en las cuales estaba Saulo, el Señor Jesús le da una visión. Y la visión es que lo veía Ananías, a ese hombre llamado Ananías, que venía y le ponía las manos y recobraba la vista. Es que solo Jesús tiene el poder para iluminarte. Solo Jesús tiene el poder para hacerte ver. Solo Jesús, mi amigo, mi amiga. Solo el poder de Cristo, solo Jesucristo tiene el poder para iluminar tu entendimiento, para que en vez de ser un perseguidor de los cristianos, te conviertas en un verdadero hombre o mujer de Cristo, de Dios. Solo Dios, estas historias tan divinas, tan maravillosas, cubiertas totalmente por la gracia divina, solo Dios las puede escribir, las puede contar, solo Dios las puede hacer. No hay nadie más sobre la faz de la tierra, porque nadie tiene el poder para regenerar. Mire este hombre de malo, de perseguidor, de asesino casi, porque consentía en la muerte de los cristianos. Está siendo totalmente transformado, está siendo cambiado y va a ser tan regenerado que ni siquiera él se imagina todo el cambio que el Señor Jesucristo, esa metamorfosis que va a hacer el Señor en su vida. Y escuche, cuando el Señor le da esta orden a Ananías y le dice, ve y ponle las manos para que recobre la vista, porque él ora, él está orando. Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad, dice, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es una justa respuesta que también nosotros la hubiésemos dado al Señor. La de Ananías le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, cuánto daño, cuánta persecución le ha hecho a los tuyos, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor Jesucristo le dice a Ananías, ve,
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ve, Ananías, porque este es un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, el apóstol que Jesús levantaría para nosotros, los que éramos gentiles. Dice, en presencia de los gentiles y de reyes, de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él va a ser testigo. Él va a ser testigo, va a ser levantado, va a llevar mi nombre a los gentiles. ¿A quiénes más? A los reyes y también a los hijos de Israel. Gentiles, reyes, los hijos de Israel, todos ellos disfrutarían del mensaje glorioso que Jesús pondría en los labios y en el corazón de este hombre llamado Saulo de Tarso. Y la gracia bendita alcanzaría a gentiles, alcanzaría a judíos, a reyes que fueron convertidos por el poder de Cristo. Mis amigos, mis amigas, esta es la gracia salvadora, esta es la gracia redentora, esta es la gracia que el mundo entero la necesita. Esta es la gracia que urgentemente necesitamos venir y postrarnos y recibir esta gracia antes de que las cosas que están por venir nos alcancen. Y el único ser que nos puede librar es Dios por medio de su Hijo. Yo te libraré de la ira venidera, dice el Señor en su palabra. Dios nos puede librar y Dios nos quiere librar de la ira venidera, de las cosas que se avecinan, que mire, para que la ONU esté advirtiendo de los tiempos difíciles, los años tan difíciles que se vienen a los habitantes de la tierra del 2005, 2006, 2007, 2008, 2025, 2026, 2027, 2020, hasta el 2029 dicen ellos. Eso es el conocimiento, eso es lo que ellos dicen. Pero el Señor nos habla que se vienen tiempos tan duros y difíciles para todos los habitantes de la tierra. Por eso el Señor nos llama a arrepentirnos, porque los únicos que serán librados de estos momentos tan dolorosos es el pueblo de Cristo, es la iglesia de Cristo. Usted tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene que ser parte de la iglesia del Cordero. Usted tiene que recibir esta gracia para que sea librado de la ira venidera. Mire, los millonarios quieren ir a Marte, poblar Marte o a la Luna, hacer allá morada, porque si se viene algo en la Tierra, agarran, se van en un cohete, van a la Luna o van a Marte. No van a poder nunca, porque aunque se levanten sus nidos muy en lo alto, dice el Señor, yo te derribaré. Así le dijo un día Dios a Moab: aunque levantes tu nido muy en lo alto, de allá te derribaré, dice Jehová de los ejércitos. No podemos, con Dios no podemos. Ve, Ananías, yo le voy a mostrar a este, le dice el Señor, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo le voy a mostrar a este hombre todo lo que hay que padecer por causa de mi nombre. Yo le voy a mostrar todo el padecimiento que tiene que pasar por mi nombre, lo que Él obligó a mis discípulos, a mis siervos, los llevó a blasfemar, los persiguió, ahora lo perseguirán, ahora lo van a acosar, ahora lo van a apedrear. Yo le voy a mostrar a este cuánto hay que padecer por causa de mi nombre. Yo le voy a mostrar, le dice el Señor. Tú ve. Ananías fue, entró en la casa, puso sobre él las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Escuchó? ¿Cómo lo llama Ananías?
No le dice malo, perverso, pecador, tú eres el perseguidor. No, 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 Ananías, qué acto de humildad. Solo Jesucristo puede hacer esto. Cómo nos enlaza en el amor perfecto. Le dice, hermano Saulo. Cuando Ananías sabía que era el perseguidor del Señor, yo he escuchado de este hombre cuántos males le ha hecho a los tuyos y que tiene tanto poder y los persigue. Ve, Ananías, tú ve, este es un instrumento que yo lo voy a usar. Ahora cuando entra al aposento, al lugar donde está Pablo, donde está Saulo, Ananías le dice, hermano Saulo. Solo Jesucristo nos convierte en hermanos. Y mire lo que le dice el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora te vas a vaciar, va a ser quitado el odio, la ira, la venganza contra el cuerpo, la iglesia de Cristo, y vas a ser lleno del Espíritu Santo, y fervorosamente y con pasión vas a hablar de Jesús de Nazaret. Mire, amigo, ¿no quieres ser parte de esta gloria? ¿No quiere usted ser parte de esto de tan hermoso, tan maravilloso? Y se lo puedo hablar con todo el poder y la autoridad, porque tengo casi 30 años caminando en esta gracia, sirviendo a mi Señor. Estoy feliz, maravillada, maravillada de ver su gracia, de ver ese amor eterno. Esto es tan maravilloso. Yo tal vez no tenga ni palabras cómo decirle lo hermoso que es caminar con Jesús de Nazaret. Amigo, amiga mía, yo te invito a aceptar esta gracia. Yo te invito, escapa por tu vida. Vienen acontecimientos que ni tú ni yo nos imaginamos cuán terribles van a ser. Ven a esta gracia. Ven, porque esta es la gracia redentora que necesitas, la gracia que salva, la gracia que regenera, la gracia que transforma. Y vas a ser lleno del Espíritu Santo, le dice el Señor. ¿Ah? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Inmediatamente, rápido, tenía que ser bautizado. El testimonio público ante el mundo, que al bautizarse moría el viejo hombre y renacía un nuevo hombre, ahora lleno de la gracia de Dios. Rápido, al instante fue bautizado. Dice que le cayeron como escamas de los ojos, recibe la vista, se levanta y fue bautizado. Se levantó, había permanecido tirado en la tierra, echado ahí posiblemente de rodillas. ¿Cómo estaría lleno de espanto, lleno de miedo? Porque era hombre como nosotros, pero al mismo tiempo, ¿con qué expectativa de lo que se venía a su vida? ¿Ah? Se levantó e inmediatamente ante el mundo testifica: aquí muere un viejo hombre. Se bautizó y de las aguas sale un nuevo hombre. Tomó alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos del Señor que estaban ahí en Damasco. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor de gloria. Que esta gracia envuelva tu casa, tu familia, amigo, amiga mía. Esta gracia que viene sobre tu vida cuando hay un padre, un hombre que se rinde al Señor, en esa gracia envuelve a toda su casa. Necesitamos volver nuestro rostro al Señor, acercarnos a nuestro Dios. Necesitamos buscarlo al Señor de gloria. Necesitamos venir a sus pies. Él es todo lo que tenemos, mi amigo, mi amiga. Esta gracia salva, esta gracia salva. Nos salva de la condenación eterna. Sí, sí, mi amigo, porque mira, la gracia nos salva
Pedro lo dijo y lo vivió en Efesios 2:8. Déjame por el tiempo ver qué dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, amiga? ¿Cuánto has sufrido? ¿Cuánto has padecido? ¿Cuánto se han burlado de ti? ¿Cuánto han lastimado tu corazón? Dímelo a mí, que un día me partieron, me rompieron el alma y lastimaron tanto mi corazón. Pensé que nunca yo iba a salir de ese hueco de dolor, de odio y de amargura en el cual yo estaba. Pero poderoso es mi Señor, poderoso es mi Señor, poderoso es mi Señor, poderoso es mi Señor, Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios, bendito sea mi Señor. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Perdonen, en vivo no hay nada igual. Yo creo que las niñas están luchando por sacarnos en... Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Creo que ellas luchan por salir también en Facebook, ¿no? Ya, ¿lograron hacer algo? Ah, gloria a Dios. Bueno, en todo caso, mis queridos amigos, perdonen la interrupción, pero esta es la gracia, dice, porque por gracia sois salvos, porque a Dios le plació, porque al Dios del cielo le plació, porque Dios nos amó tanto, porque Dios quiere que el hombre vuelva al estado original, al principio. Les dije, Adán lo pierde todo: santidad, perfección, pureza, la comunión con Dios perpetuamente. Lo pierde todo a causa del pecado. Jesucristo lo rescata todo, lo recupera todo. Y Él nos quiere llevar al estado original. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los únicos seres creados por Dios, hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, por gracia somos salvos. Esta es la gracia que nos justifica y nos redime. Está escrito en Romanos capítulo 3. Escuche lo que dice mi amigo. Nos estamos, yo no sé a qué hora empezamos, pero la verdad que empecé abajo y estamos arriba. En Romanos capítulo 3, el versículo 24 dice, escuche, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el regalo que Dios nos da. A Dios le plació rescatarnos de la condenación, de la muerte, de la destrucción. Porque mire, dice aquí en el libro de Romanos mismo, en la epístola de Romanos, capítulo 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley es introducida para mostrarnos el pecado, pero la ley no tenía el poder para perdonarnos el pecado, para limpiarnos la mancha del pecado. Pero la ley nos hace ver el pecado. La ley dice, no robarás, y robamos, no matarás, y matamos. Entonces la ley nos hace ver, la ley de Dios, el pecado. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Escuchó a mi amiga, mi amigo. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿A dónde, a qué lugar te lleva la gracia? A la eternidad, al cielo, al paraíso, a vivir con Dios para siempre. Por eso dice porque donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Mayor fue la gracia. El pecado abundó, todos los rincones de la tierra donde había hombres, mujeres pecaron, pero sobreabundó su gracia divina. Hemos sido justificados gratuitamente por la gracia divina mediante la redención que es en Cristo Jesús el Señor de gloria, el rescate que Él ha hecho por nosotros. La ley, les dije, nos reveló el pecado, pero la gracia sobreabundó y la gracia tiene el poder para perdonar nuestros pecados, porque la gracia es Cristo Jesús. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, mis amigos. El apóstol Pablo, que un día se sintió tan fuerte, tan poderoso, en Primera de Corintios, capítulo 8, escuche qué dice el apóstol en Primera de Corintios, capítulo 8. Perdón, en Primera de Corintios, capítulo 15. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8 en adelante dice, el apóstol está hablando, han pasado los años y el reconocimiento de Pablo sobre la gracia divina que vino o había venido sobre su vida, dice que al final se había revelado Jesús de Nazaret a sus discípulos. En el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No se sentía digno. Así es esta gracia. Cuando nos hace ver el pecado, no nos sentimos dignos de Jesús de Nazaret. Yo mismo, ¿cuántas veces me he sentido indigna de ser representante de Jesucristo aquí en esta tierra? Esta es su gracia que nos hace ver la ley y el pecado, pero su gracia nos corona de favores, de la infinita misericordia y el amor de Dios. Dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol del Señor, porque perseguí a la iglesia de Dios, el reconocimiento del apóstol. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entiende, ha trabajado, ha servido mucho más que cualquiera de los otros discípulos del Señor, pero reconoce, no yo, no yo, no yo, es la gracia del Señor que está sobre mi vida. ¿Sabes qué nos lleva a ser la gracia? Humildes, sencillos en esta tierra. Dejamos todas las ambiciones, todos los odios, las bajas pasiones, todo va muriendo cuando esta gracia nos alcanza. Venga a Jesús, amiga, amigo mío, venga al Rey de Gloria. Mire a todos los príncipes, reyes, gobernantes, todos pasarán. Mire a los mandatarios, pasarán. Su poder es limitado, es momentáneo, se acabarán. Y solo Dios sabe cómo van a dar cuentas del poder que en un día les entregó el Señor. Pero
si usted viene a Cristo, permanece para siempre. Y usted será parte de un reino que es perdurable, que es eterno, que es por siempre y para siempre. Vamos al Señor, vamos al Señor, vamos al Señor. Y quiero terminar porque el tiempo. En Tito capítulo 2, mire lo que Dios quiere. Aquí terminamos, mis amigos. El tiempo. Gracias a Dios hemos podido salir al aire. En Tito capítulo 2, no sabemos lo que pasó hace un momento ahí en nuestro todos los instrumentos que usamos, algo sucedió, pero bueno, estamos al aire. En Tito capítulo 2, el versículo 11, escuche en adelante. Voy a leer 2, 3 versículos y terminamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos, no a unos cuantos, no a un grupo selecto, no a un poco de judíos nada más. No, el Señor quería que también los gentiles seamos salvos, y nos levanta un apóstol llamado Saulo. ¿Qué precio pagó el apóstol? Primero perseguidor, injuriador, como él mismo lo dice. Déjeme ver si alcanzo rapidito y encuentro, creo que es Primera de Timoteo capítulo 1, dice el versículo 15, palabra fiel, dice Pablo, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Más arriba, en el versículo 14, leí el 15 y el 16, voy al 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe. Dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si me voy aún más arriba, al versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido, Él me puso en el ministerio, Él me llamó, Él me predestinó, Él me escogió. Tú también estás siendo llamado, llamada. Tú también has sido predestinado, predestinada. No importa lo que el mundo te haya dicho, no importa si los mensajeros de Satanás han venido y han hablado a tus oídos. No sirves, eres poca cosa, nunca nadie te amará, nunca nadie te querrá. No le crea al diablo. Entienda que usted ha sido predestinado, usted ha sido marcado con anticipación, y el Señor lo quiere hacer, la quiere hacer parte, que usted sea parte de esta gracia. Dice el apóstol Pablo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Fui recibido a misericordia. El Señor te quiere recibir también a ti a misericordia. El apóstol dice, porque yo era un ignorante, era un perseguidor, era un calumniador. Lo que el Señor esperaba era esto de este hombre, que reconozca sus pecados y públicamente ante el mundo los ha reconocido. Yo no soy digno de ser llamado su discípulo. Su gracia vino sobre mi vida. Esta gracia te quiere alcanzar ahora mismo, a ti, amiga, a ti que has llorado, que has sufrido tanto, a ti, varón, que tu autoestima está tan baja, que te sientes tan poca cosa, que te han dicho que eres un pobre ignorante y que no sirves para nada. Jehová reprenda al diablo. Entiende que tienes un valor tan grande. Entiende que eres importante, pero usted no sabe todo lo que yo he hecho. No importa si yo no lo sé, lo sabe mi Señor. Y Él lo que quiere es que tú reconozcas tu pecado, que te arrepientas y solo le digas, aunque sea, no alcances a pedirle mucho, perdóname por favor, perdona mis maldades,
perdona mis perversiones. Entonces la gracia comenzará a manifestarse en tu vida tan poderosa y a regenerarte de tal manera que ni tú te vas a reconocer. Por eso dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Escuchó lo que dice? Enseñándonos. La gracia, dice, se ha manifestado a todos los hombres, a toda la raza humana, para salvación. ¿Qué hace la gracia? Salva, salva. ¿Salva de qué? De la condenación. La gracia te quiere salvar de los acontecimientos que se vienen aquí a la tierra. Ya lo está, pequeño, un vislumbre, apenita los principios de dolores que dijo Jesús de Nazaret, los estamos viviendo. Ahora Él quiere derramar su gracia sobre tu vida. Amigo, amiga, no rechaces esta gracia, no la rechaces. Lamentablemente el enemigo se levantó y con todas sus fuerzas estaba luchando para que nosotros no predicásemos. Lo hemos hecho. Empecé bien abajo, pero hemos tratado de... Sí, porque estas situaciones a mí también me traen un poco es que nadie me puede entender sino aquellos que le tememos a Dios y que luchamos por estar conectados con Él todo el día para luego venir y sentarnos y predicar. Y entonces se dan estas situaciones con las cuales hemos luchado tanto para que ya no nos acontezcan. Me estuve 3 meses precisamente tratando de ordenar un internet más nítido, todo. Y me acontece, ya no es internet, ya no es esto, ahora es un equipo que molesta. Traje un técnico hace pocos días, ¿cómo se dice? ¿Qué hicieron me la formatearon, le hicieron todo lo que necesitaba. Otra vez se presentó un problema con los equipos porque son varias cosas que usamos, varios equipos. Pero bueno, confiemos en Dios que el Señor nos ayudará y tal vez hasta nos lleve a obtener equipos nuevos de primera clase. ¿Por qué no? Para poder predicar y llevar esta gracia divina a todas las naciones. No olvides, el Señor Jesucristo una vez más te extiende hoy su mano preciosa, su mano misericordiosa, su mano compasiva. Hoy extiende su brazo de amor y de misericordia porque te dice, yo quiero que la gracia te alcance también a ti. Oh, mi amiga, mi amigo, qué precioso es el Señor. Él nos usa para glorificar su nombre aquí en la tierra y para nosotros es un honor, es un privilegio poder llevar esta gracia a todas las naciones. Él me concede este regalo y yo le agradezco a Dios. Así es que nos vamos a despedir desatando, derramando todas las bendiciones del Señor sobre tu vida, amigo mío, amiga mía, hermano en la fe, hermano querido, hermana. Nunca permites salir de esta gracia, que te saquen de la gracia divina. No permitas que el pecado, que el diablo, la carne te arrastren y caigas de la gracia. No lo permitas. Pelea, lucha. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque solo los valientes, dijo Cristo, arrebatan el reino de los cielos. No es fácil. Para mí tampoco ha sido fácil. Pero le agradezco a mi Señor que me ha dado la victoria todos estos años. Ha estado conmigo y estará hasta el final de los tiempos. Ahora que hemos dado estos pasos y hemos tomado decisiones, pensé salir del país, irme, lo pensé, lo abracé con todo mi corazón, pero al final, orando y pidiéndole a Dios, el Señor sabe por qué me ha permitido continuar aquí. Ya veremos hacia dónde nos lleva el Señor, porque puertas se abrirán y cosas nuevas ocurrirán en nuestras vidas. Prepárate, porque cosas grandes y maravillosas son las que Dios tiene para aquellos que están en su gracia. Los amamos y a ti, amigo, amiga, te esperamos. Seguimos esperando y seguimos confiando en nuestro Dios, que la gracia del Señor te alcanzará. Muchas bendiciones. Que la paz del Señor quede en vuestros hogares, tu vida y tu familia sea bendecida. Amén. Aleluya.
Gloria al Señor. Me quito los lentes, me dicen quítese los lentes.